pues vamos a empezar. El día de hoy, como bien ya comentaron, nos va a tocar revisar la guía de práctica clínica que habla sobre prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. ¿Ya? Para empezar, me gustaría comentarles, ¿verdad?, cómo estamos, eh, cómo nos encontramos, ¿verdad?, cuál es la prevalencia a nivel nacional, y para ello vamos a, a revisar los resultados de la ENSANU, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID. Esta encuesta, además de toda la información que normalmente nos arrojaba, pues bueno, también nos arrojó ahora información, ¿verdad?, de algunos aspectos importantes que se dieron durante, pues, el confinamiento del COVID-19. En esta gráfica podemos ver la prevalencia nacional. Lo que nos interesa, ¿verdad?, es lo que tengo, en lo que nos vamos a centrar hoy, es el sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años. Y como ustedes pueden observar, vemos que entre el 2018 y el 2019 al 2020 sí hubo un incremento importante, y para el 2021 aparentemente hubo un deceso del sobrepeso más la obesidad de niños menores de 5 años. Esto, pues bueno, parece ser bueno, pero sin embargo también podemos pensar en que a lo mejor estos niños pasaron al siguiente grupo de edad, ¿vale? También es una explicación. En esta siguiente nos habla de la prevalencia nacional en el siguiente grupo de edad, que es de 5 a 11 años de edad. Y pues bueno, podemos ver que de 2020 a 2021, en cuanto a sobrepeso, aparentemente hubo una disminución, y en cuanto a la obesidad, pues bueno, hubo un mantenimiento. Y ya para el siguiente grupo de edad, en los adolescentes de 12 a 19 años, por favor, no me agarrando al azar o por chisme de la hubo aparentemente una disminución del... ¿Sabe qué les dije? Pues les invito a motoristas. Yo sé que hay muchas personas que no tienen dónde vivir. Podrían apagar, gracias. Perdón, la obesidad sí tuvo un incremento importante, lo cual nos puede hacer pensar, ¿verdad?, que a lo mejor estos niños que estaban en sobrepeso no es que haya disminuido la prevalencia, sino que fueron niños que pasaron a ya no tener sobrepeso, sino a tener obesidad. Gracias. Otros datos importantes que son factores muy relacionados con el sobrepeso y la obesidad en los niños es la actividad física, y son datos que en esta encuesta sí se arrojaron. Les encerré estos que, bueno, son los grupos, ¿verdad?, de los cuales estamos hablando el día de hoy, niños y adolescentes, y nos habla de la actividad física. Y podemos ver que tanto en los niños de 10 a 14 años como en los adolescentes de 15 a 19 años de edad, pues bueno, sí hubo una disminución importante de la actividad física, ¿no?, alrededor de un 70%. Entonces, esto sí es un dato alarmante. En la siguiente gráfica, de igual forma, nos muestra otros datos que arrojaron, que es otro factor importante muy relacionado con el desarrollo del sobrepeso y obesidad del niño, que es el tiempo que pasa frente a pantallas. Y bueno, nos referimos a pantallas cuando decimos televisores, tabletas, celulares. Entonces, aquí en estos grupos de edad, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años de edad, pues sí hubo un aumento importante. En el primer grupo alrededor de un 53%, y en el segundo grupo alrededor de un 44%. Entonces, es otro factor muy relacionado que tuvo un aumento y que también es muy alarmante. Bien, si hablamos de prevención, bueno, una de las prácticas más relacionadas con la prevención del desarrollo de sobrepeso y obesidad es la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna tiene un efecto protector para el niño. Eso tiene un efecto protector
para que no desarrolle sobrepeso y obesidad en tempranas etapas y también en etapas más tardías, pero no solo tiene un efecto protector para el niño, sino también tiene un efecto protector para la mamá, y bueno, tiene múltiples beneficios para la sociedad, para la familia, para el medio ambiente. Entonces, como profesionales de la salud, sí estamos o debemos estar comprometidos, ¿verdad?, con la lactancia materna, con apoyarla, con cuidarla, con recomendarla, y pues bueno, de igual forma hacer las adecuadas recomendaciones de lactancia materna. En esta tablita o en esta gráfica podemos ver la probabilidad de amamantar exclusivamente o cualquier tipo de lactancia, pero bueno, nos vamos a fijar más en esta parte que nos habla de lactancia exclusiva. Y si vemos la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, la del 2018 y la del 2021, que vemos que ha tenido afortunadamente un incremento importante. O sea, los niños que reciben lactancia materna al nacimiento, pues sí ha incrementado. Y eso, bueno, es bueno, ¿verdad? Porque ya dijimos que trae un efecto protector para los niños y los adolescentes en cuanto a sobrepeso y obesidad. Pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer para que podamos ver los resultados que realmente queremos ver, ¿no? Que todos los niños puedan tener lactancia materna exclusiva. Muy importante recordar cuál es la recomendación de la OMS acerca de la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, debe de ser complementaria. Esto quiere decir que se inicie la alimentación complementaria, que se introduzcan alimentos sólidos hasta los 2 años de edad, y después puede seguir la lactancia materna, todo lo que mamá o bebé decida, ¿sale? No, la lactancia materna no se vuelve agua, no pierde nutrientes, nada de eso, ¿sale? Entonces es muy importante tener en cuenta esta recomendación. Bien, estos puntos son importantes que tengamos en cuenta en cuanto a la prevención de sobrepeso y obesidad. El realizar actividad física, la recomendación de manera general es actividad física 3 horas a la semana, alguna actividad aeróbica 3 veces por semana de 60 a 90 minutos, y bueno, también que tengan alguna actividad recreativa, ¿no? Como salir en bicicleta, salir a caminar. Pero más adelante vamos a ver que por grupo de edad también hay recomendaciones específicas para realizar actividad física. Limitar el tiempo de sedentarismo, ya hablábamos de los tiempos de pantalla, ¿no? Principalmente, también tienen un límite en cuanto a horario y tendríamos que vigilarlos muy cercanamente, debido a que, pues bueno, por el confinamiento que tuvimos durante la pandemia, pues bueno, vimos, ¿no?, en los resultados que el sedentarismo, pues bueno, aumentó muchísimo en los niños y adolescentes. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética. Fomentar las comidas familiares y promover el desayuno en casa. Esto cada vez es más complicado en las familias, ¿verdad? Papá y mamá ahora trabajan, hay horarios muy cortos, ¿no?, en los cuales podemos convivir, podemos estar, entonces esto cada vez se pierde más. Y bueno, por último, fomentar que los niños y adolescentes duerman las horas recomendadas de acuerdo a su edad. De manera general, la recomendación es que duerman al menos 8 horas al día. Y bueno, en cuanto a la definición, definimos la obesidad infantil como el exceso de grasa corporal para su edad y sexo. El parámetro más utilizado para hacer el diagnóstico de la obesidad es el índice de masa corporal, que se relaciona, bueno, el peso con la talla en metros al cuadrado. Y estos valores por sí solos, o sea, si solo nosotros sacamos el IMC del niño, no nos van a arrojar bueno, por sí solos no podemos hacer el diagnóstico. Esos valores lo que debemos de hacer es referenciarlo en las tablas de IMC para edad y para sexo que vamos a ver más adelante. En cuanto a los factores de riesgo, hay factores de riesgo conductuales, dentro de los cuales encontramos el sedentarismo, del que ya hablábamos, horarios de comida no establecidos, y de igual forma durante la pandemia se intensificaron más esos horarios no establecidos, ¿verdad? Teníamos todo el día a los niños en casa, luego entonces comían a cualquier hora, o a lo mejor igual pasaban mucho tiempo de ayuno. Hábitos alimentarios
inadecuados y bajo consumo de vegetales y fibra, ¿no? Y de igual forma vemos que cada vez los niños consumen menos frutas, menos verduras. Los factores de riesgo biológicos también son importantes a considerar: antecedentes de obesidad, alimentación complementaria temprana. En cuanto a la alimentación complementaria, sí es un factor importante que se inicie de manera temprana, pero también es importante considerar con qué estamos iniciando la alimentación complementaria, ¿no? O con qué están iniciando nuestros niños la alimentación complementaria. Cada vez, pues bueno, vemos que los alimentos que se le da son más altos en energía, más altos en azúcares simples, y todo esto, pues bueno, está contraindicado para la edad. También es un factor de riesgo las madres que presentan obesidad, con diabetes y también con diabetes gestacional. Bien, en cuanto al diagnóstico, bueno, para hacer el diagnóstico es importante considerar estos puntos que debemos de tener muy en cuenta al realizar la historia clínica. Antecedentes familiares de obesidad, como ya comentábamos: hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares y dislipidemias. Antecedentes perinatales, ya sea de peso alto o bajo al nacer, alimentación con leche materna o fórmula láctea. Ya dijimos que la leche materna, pues bueno, es un factor protector, ¿no? Edad de inicio de la alimentación complementaria, y también muy importante, o sea, sería complementario, ¿verdad? Saber a qué edad se inició la alimentación complementaria y cómo se inició la alimentación complementaria, es decir, con qué tipo de alimentos. Edad de inicio con obesidad, para saber o buscar la etiología, ¿no? Obesidad con discapacidad intelectual y anomalías físicas, para ver si está relacionada a algún síndrome. Tipo de alimentación familiar actual, que esto va a influir muchísimo. Consumo excesivo de carbohidratos simples y grasas, perdón. La actividad física, que ya vimos que es un factor muy relacionado. Horas al día de ver televisión, juegos de video y computadora. Trastornos psicológicos, que también están muy relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Que hablamos, por ejemplo, en la actualidad mucho del bullying en las escuelas. Trastornos de la conducta alimentaria, y también es importante indagar si nuestro paciente ya presenta ronquido con o sin apnea. Bien, para hacer el diagnóstico ya dijimos que utilizamos el IMC, ¿verdad? Que es con lo que se debe hacer el diagnóstico nutricional. Pero bueno, sabemos que hay otros índices que utilizamos para valorar a los niños. Nada más acá es importante resaltar que con los únicos que debemos hacer el diagnóstico final es con el IMC para la edad en los niños mayores de 5 años y con el indicador peso para la talla en los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque son los únicos indicadores que comparan a tu niño, o sea, su peso con su talla. Porque, por ejemplo, si hablamos de peso para la edad, comparamos el peso de mi niño con los demás, con el peso de los demás niños de la misma edad, ¿vale? Y lo mismo para la talla. Comparamos la talla del niño con la talla que debería tener para su edad, ¿no? Entonces, los únicos que comparan a tu niño, o sea, su peso con su talla, es peso para talla y IMC para edad. Y otro indicador importante a tener en cuenta es cuando tenemos niños que presentan sobrepeso y obesidad, es la circunferencia de cintura. Para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, los criterios a seguir, si utilizamos desviación estándar, ya dijimos, en los niños menores de 5 años, peso para la estatura, riesgo de sobrepeso mayor a 1, sobrepeso mayor a 2, obesidad mayor a 3. De 5 a 19 años utilizamos la gráfica del IMC, sobrepeso mayor a 1 y obesidad mayor a 2. Si utilizamos percentiles, debemos hacer el diagnóstico de sobrepeso si el IMC se encuentra entre un percentil 85 y 95, o menor de 95, perdón, y obesidad cuando el IMC se encuentre mayor al percentil 95. La circunferencia de cintura, muy importante también considerarla, ya que representa el mejor parámetro clínico de la obesidad abdominal o troncal, y por lo tanto también nos dice, ¿verdad?, el riesgo metabólico en niños y adolescentes, y también es útil para valorar el control de peso. Por sí sola también esta medición no nos va a dar un diagnóstico, tenemos que percentilarla, y pues bueno,
mayor a 90, pues ya es diagnóstico de obesidad abdominal. Como decíamos, la obesidad abdominal, la circunferencia de cintura es importante para saber el riesgo metabólico. Y bueno, aquí nada más les puse este cuadrito, que son los criterios diagnósticos para hacer con el diagnóstico de síndrome metabólico, y vemos que la obesidad abdominal, pues bueno, es un criterio importante, ¿vale? Muy importante considerar también otras pruebas, ¿verdad? Como el perfil de lípidos en niños y adolescentes con obesidad que tengan historia familiar de riesgo cardiovascular, y también la medición de insulina y glucosa en aquellos niños que presenten datos clínicos, como acantosis nigricans e historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. Nada más importante recordar que sobre todo para el perfil de lípidos, es importante utilizar los valores de referencia que son específicos para pacientes pediátricos, ¿sale? En el caso del perfil de lípidos, pues bueno, les puse esta tablita que es donde podemos encontrarlos. Ya que, por ejemplo, en cuanto a los triglicéridos, sobre todo, ¿verdad? Si los comparamos con los valores de referencia de un adulto, pues bueno, son mucho más elevados en niños. En cuanto a la exploración física, es importante tener el dato del peso. Es importante pesar al paciente con ropa ligera. Se debe registrar según la edad y sexo. Para eso utilizamos estas curvas de crecimiento. Podemos utilizar en los niños más pequeños un pesabebé y en los niños más grandes pues una báscula. En cuanto a la talla, se debe de medir al paciente de pie, sin calzado, y se debe registrar de igual forma en una curva de crecimiento que sea según sexo y edad. Para medir la talla, en niños más pequeños utilizamos un infantómetro y en niños más grandes un estadímetro. El índice de masa corporal, ya comentábamos, que es con el que se hace el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Y también de igual forma se debe de graficar en una curva de crecimiento. Ya dijimos que es el peso sobre la estatura al cuadrado, y aquí les puse un pequeño ejemplo de una niña de 7 años, 6 meses. Esto es otra cosa importante a comentar, que cuando nosotros vamos a graficar, es importante conocer la edad no solo en años, sino también en meses, porque estas curvas de crecimiento no nos piden. Para una niña de 7 años, 6 meses, con un peso de 26 kilogramos y una estatura de 120 centímetros, a mí el resultado del IMC me dio 18.05, entonces lo que hago es buscar aquí abajito edad en años y meses, y en esta parte busco el resultado del IMC, hago mi puntuación y veo en qué percentil está. En este caso está por encima del percentil 85, entonces el diagnóstico sería sobrepeso. Otros criterios importantes en cuanto a la exploración física, como ya comentábamos, es el perímetro de cintura, la circunferencia de cintura. También se debe de registrar el percentil para sexo y para edad, y la presión arterial de igual forma se debe de percentilar, y estos dos criterios, mayor al percentil 90, pues ya es un riesgo. La presencia de acantosis nigricans, se buscará la presencia sobre todo en cuello y pieles, que la acantosis es como esta coloración de color cafecito, negrito, que pueden tener nuestros pacientes, sobre todo en cuello y pliegues. El desarrollo puberal se registrará de acuerdo con los estadios Tanner. Y bien, en cuanto al tratamiento, la base del tratamiento del sobrepeso y la obesidad es el tratamiento dietético, y pues los demás puntos van a ser sumamente importantes para potenciar los efectos de la dieta. Podemos prácticamente dividir el tratamiento en los puntos que les voy a mencionar, que es el tratamiento dietético, el ejercicio físico, la modificación de la conducta también, y el tratamiento de las comorbilidades si estas ya estuvieran presentes. La estrategia para mantener un peso corporal y sobre todo una grasa adecuada se puede establecer en dos niveles. El primero es la corrección de errores y el segundo es la intervención dietética activa. En cuanto a corregir los errores, es importante valorar la ingesta excesiva de grasas. Muchas veces
no tienen en cuenta de verdad la cantidad de grasa que se está consumiendo, la cantidad de grasa que tiene un alimento, ¿no? Sobre todo si son alimentos industrializados. La excesiva e inadecuada distribución de la energía, que esto podemos corregirlo con un adecuado cálculo en el plan de la alimentación. Y también la inadecuada selección y preparación de los menús, que esto también podemos corregirlos con una adecuada orientación alimentaria. En cuanto a la intervención nutricional, pues bueno, debe de haber una restricción calórica moderada. La promoción de la misma debe hacerse sobre la base de la encuesta dietética. La encuesta dietética es una herramienta que utilizamos nosotros los nutriólogos. Restricción calórica no más del 30% de la habitual y procurar elegir los alimentos, pues bueno, que le agraden al niño siempre y cuando no sean alimentos muy perjudiciales. Y pues bueno, aquí lo importante a resaltar es que la restricción calórica debe de ser moderada y muy apegada también al niño. Porque acuérdense que en los pacientes pediátricos, pues bueno, lo que nosotros cuidamos mucho es el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Que no hay, por ejemplo, en un adulto donde podemos hacer una restricción calórica más intensa. En cuanto a las recomendaciones para la alimentación, pues bueno, está el desayunar todos los días, no debe de omitirse ninguna de las 3 comidas principales del día y de ser posible también están indicadas las colaciones o las entrecomidas. Consumir todos los días al menos 2 raciones de frutas y 3 de verduras. La recomendación es que sean de preferencia crudas y con cáscara las que se puedan consumir por aquello del consumo de la fibra. Tomar agua en lugar de bebidas que contienen azúcar. Cada vez más pequeñitos pues empiezan a consumir ya bebidas que tienen un alto contenido de azúcar, ¿no? Entonces es primordial que enseñemos a nuestros niños desde etapas muy tempranas a, por ejemplo, hacer sus 3 comidas del día con agua simple, ¿no? Sí están, bueno, sí está bien que los jugos sean de preferencia naturales, como aquí nos comenta, pero si la fruta se puede consumir, pues se puede comer en lugar de tomar, muchísimo mejor, porque si nosotros hacemos un jugo de fruta, de igual forma tiene mucha cantidad de azúcar, aunque sea fruta natural. Reducir la frecuencia de las comidas en restaurante o las comidas fuera de casa. Y aquí también es importante recordar que también el pedir comida a domicilio, pues bueno, también es un riesgo, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar esas frecuencias también, porque a veces nos dicen, sí, es que no salimos a comer, a cenar, ¿no? Pero sí piden toda la semana, por ejemplo, servicio a domicilio. Evitar comprar alimentos con alto contenido calórico para que los niños no tengan un fácil acceso a ellos en casa. Entonces, si no queremos que todo el día estén comiendo papitas, galletas y todos esos alimentos que no le aportan o no son saludables para ellos, pues hay que procurar que en la casa hayan alimentos que sean más saludables, ¿no? Que tengan a la mano más frutas, más verduras, porque ellos solos puedan recurrir a esos alimentos. Evitar realizar las comidas frente al televisor, esto es muy importante. Los alimentos deben ser consumidos en el comedor y claro, en el comedor no debe de haber un televisor, tampoco debe de haber una tablet, por ejemplo, o un celular a la hora de la comida. Cortar en pequeñas porciones los alimentos, esto es importante también. Masticar cada bocado de 20 a 30 ocasiones antes de deglutirlo. Servir en platos pequeños, ya que cuando se utilizan platos muy grandes se tiene la impresión de que las raciones de alimentos son muy pequeños, entonces los utensilios que van a utilizar los niños pues deben de ir de acorde a su edad. Cuando el niño o adolescente, pues bueno, se quede con hambre después de haber consumido sus raciones correspondientes, lo que podemos hacer es ofrecer 1 o 2 raciones extras de vegetales y para, pues bueno, tratar de saciar, ¿no? Esa parte. Esta situación suele presentarse con frecuencia al inicio de los cambios en el estilo de vida y pues bueno, muchas veces es lo que hace que se abandone el plan de alimentación, pero esto ocurre ya que la hiperinsulinemia con la que cursan, pues bueno, les produce mayor apetito. Es importante igual comentarles esto para que ellos sepan que sí pueden cursar con esa parte, ¿no? En cuanto al ejercicio, pues es sumamente recomendable, es importante que lo hagan, tiene múltiples beneficios.
Reduce la cantidad de grasa corporal sin modificar la velocidad del crecimiento. Evita a largo plazo la aparición de los componentes del síndrome metabólico y permite disminuir el peso o mantenerlo. Además de que, por ejemplo, también les trae otros beneficios como, por ejemplo, socializar, integrarse a un equipo y, bueno, muchos otros beneficios. Entonces, en niños y adolescentes es sumamente importante que realicen ejercicio o alguna actividad. Como les comentaba al principio, hay recomendaciones generales, pero bueno, hay también recomendaciones específicas para los grupos de edad. Incluso esta bibliografía nos habla de las recomendaciones de actividad física para niños sanos desde 0 a 12 meses de edad, ¿no? Y aquí nos habla prácticamente de, por ejemplo, las recomendaciones deben interactuar con sus padres, cuidadores en las actividades físicas diarias que están dedicadas a explorar movimientos y el entorno. Bueno, deben de ser escenarios activos, que más que nada haya una estimulación temprana, ¿no? En este grupo de edad. En los niños de 13 a 36 meses de edad, ya deben de realizar al menos 30 minutos de actividad física estructurada al día y de preferencia en forma de juego activo. Deben de realizar 60 minutos o hasta varias horas al día de actividad física no estructurada al día y no deben permanecer sentados por más de 60 minutos a la vez, con excepción de cuando duermen, ¿no? En niños prácticamente desde 1 año de edad. En niños de 3 a 5 años de edad deben acumular al menos 60 minutos de actividad física estructurada al día, 60 minutos o hasta varias horas al día de actividad física no estructurada y no permanecer de igual forma por más de 60 minutos sedentarios a la vez, con excepción también de cuando duermen. En niños de 5 a 17 años de edad, la recomendación es acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa o una combinación de ambos. Y bueno, puede consistir en varias sesiones a lo largo del día, por ejemplo, en 2 ocasiones de 30 minutos. Incrementar la actividad física por más de 60 minutos al día, pues bueno, tiene beneficios adicionales para la salud. Muy importante también la terapia conductual. Los programas conductuales incluyen estrategias tales como llevar un diario de ingesta y de actividad, limitar la compra de alimentos hipercalóricos, restringir el consumo de alimentos al comedor y a las horas de comida, comer despacio, no picar entre comidas, sustituir conductas de sobrealimentación por otras, etc. Cuando el programa, esto también es muy importante, de conducta, se implica también a los padres o a los cuidadores o a quienes estén a cargo de nuestro niño como responsables primarios. La reducción del peso es mayor y pues bueno, también la tasa de abandono es menor, ¿verdad? Porque pues bueno, si ponemos solo al niño a seguir un plan de alimentación, va a ser muy difícil que pueda llevarlo por sí solo. Criterios de referencia: los niños menores de 5 años de edad con obesidad grave deben ser referenciados con el especialista para descartar anormalidades genéticas. Un niño con obesidad, discapacidad intelectual y múltiples anormalidades físicas debe ser evaluado por un pediatra, un endocrinólogo y un genetista. Este algoritmo también es importante conocerlo, ¿verdad? Está en la guía de práctica clínica. En los niños y adolescentes que acuden a los servicios de salud por cualquier motivo, es importante a todos hacerles, o todos deberían de tener una evaluación clínica nutricional. Si tienen una antropometría normal sin factores de riesgo, pues bueno, darles solo el seguimiento de niño sano. Antropometría normal con factores de riesgo, deberían de estar o deberíamos de canalizarlos a un programa de prevención de sobrepeso y obesidad. A los que tienen una antropometría normal sin o con factores de riesgo, es importante realizar un estudio bioquímico, glucosa sérica y perfil de lípidos. Si presentan síndrome metabólico o diabetes, si sí lo presentan, deberíamos de referirlo al servicio de pediatría o endocrinología pediátrica, y si no, a un programa de tratamiento de sobrepeso y obesidad. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Buenos días a todos.
Pues antes que nada quiero agradecerle al Departamento de Calidad y en especial a Mariano por la invitación a participar con ustedes en este curso de calidad con lo que es eventos adversos. Bueno, quiero empezar, ¿verdad? Con una frase que dice, cuando te das cuenta de que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Eso es lo que recomienda el Dalai Lama. Y yo creo que es lo más sano y lo mejor que podemos hacer como personal de salud. Bueno, para que nosotros podamos hablar de eventos adversos, tenemos que conocer, ¿verdad? Y saber que todo va de la mano con la calidad, con seguridad del paciente. Por lo tanto, vamos a iniciar como una introducción. ¿Qué es la cultura de seguridad del paciente? Bueno, la cultura de seguridad del paciente, según la definición, ¿verdad?, de la OMS, dice que es el conjunto de valores y normas comunes para los individuos dentro de una misma organización e implica un modelo mental compartido que posiciona la seguridad como un objetivo común. O sea, no es lo que yo piense nada más, sino es un conjunto de todo esto que nosotros hemos podido observar y lo compartimos, y lo cual nos va a llevar a dar una seguridad. ¿Por qué? Porque a través de todo esto que vivimos, los eventos adversos, los errores que se cometen, ¿verdad? Podemos nosotros de alguna manera realizar propuestas de mejora que nos ayuden a mejorar esa seguridad. Y ese debe ser un objetivo común para todos nosotros, los que formamos parte del personal de salud. Bueno, para datos y cifras, también tenemos que conocer nosotros que los eventos adversos son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo debido a una atención poco segura. Esto es multifactorial. Tenemos muchísimos factores que involucran que se den este tipo de eventos adversos, cuasi fallas, eventos centinelas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros pongamos mucha atención en la seguridad de nuestros pacientes. El daño puede ser causado, nos dice, por una serie de eventos adversos, de los cuales aproximadamente el 50% son prevenibles. Esto es muy importante también que lo tomemos en cuenta. Se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño mientras recibe atención hospitalaria. Imagínense ustedes, solamente en nuestro hospital, imagínense si sumamos todos los de la República, los de aquí, únicamente de Yucatán, ¿cuánta gente sale dañada por errores que pues cometemos nosotros como personal de salud? Seguridad del paciente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la seguridad del paciente es una disciplina de la atención de salud que surgió de la complejidad de los sistemas de atención de salud y el aumento de daños a los pacientes. Todo esto de seguridad del paciente, como sabemos, ¿verdad?, surge a raíz de ¿qué? De que empezaron a notar los errores, de que empezaron ya la gente a ver de que pues se le puso mal un medicamento a su niño, de que tal vez falleció alguien por un error, por una negligencia por parte del personal de salud. Y déjenme decirles que esto no es punitivo, ¿verdad? Es simplemente para que nosotros podamos realizar mejoras en la atención del paciente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la atención en los centros sanitarios. Porque déjenme decirles que no solo ocurre en el segundo y tercer nivel, ocurre en primer nivel, ocurre en la casa del paciente, ¿sí? A veces nos equivocamos, no leemos bien,
no entendemos bien, como pacientes no entendemos. Por eso es importante que también se involucre al paciente. ¿Y qué es calidad? La calidad se concibe como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el profesional de la salud de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios. Y nos dice esta frase que no puede existir calidad si no existe seguridad. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque ¿qué está pasando con la atención de salud? Ya la atención a veces primero pues tengo que desayunar y luego voy a atender al paciente. Ya no estamos humanizados, ya hay una deshumanización y es a nivel general. No sé si es generacional, no sé, ¿verdad? Pero sí existe esto y ya se empieza a notar. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que brindar de manera eficiente esos servicios para dar una atención de calidad y que a su vez sea segura. Bueno, a raíz de todo esto que se fue dando, tenemos que saber nosotros que la OMS, a raíz de estos problemas, ¿verdad?, tuvo la iniciativa con lo de la seguridad del paciente, iniciando con una alianza mundial para la seguridad del paciente en el año de 2000. Todo esto fue evolucionando y en el 2005, ¿cuál fue el primer reto mundial por la seguridad del paciente? Una atención limpia es una atención más segura. Surge esto, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que había muchas infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, infecciones asociadas a la atención, como son denominadas actualmente, ¿sí? Y se inicia con este reto que hasta el día de hoy seguimos en la lucha, ¿verdad?, de que nos lavemos bien las manos, porque una atención limpia es una atención segura. En el 2008 es cuando México se integra a este primer reto, cuando ya en el 2008 teníamos un segundo reto mundial por la seguridad del paciente, que la cirugía segura salva vidas. En la experiencia que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad?, hemos visto de que en realidad las cirugías, bueno, hace muchos años no era tan segura como lo es ahora. Sí hay sus errores, pero no son tan frecuentes como lo eran anteriormente. En el 2017 surge el tercer reto mundial por la seguridad del paciente, medicación sin daño. Este también fue uno de los problemas que ocuparon los primeros lugares, ¿sí?, en cuanto a errores, por lo cual se lanza el tercer reto mundial. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es las definiciones. ¿Qué es una cuasifalla? Es un incidente que pudo haber causado un daño al paciente durante el proceso de atención, pero no lo dañó, o pudo ser un error que no llegó a ocurrir. ¿Por qué? Porque me di cuenta, yo iba a aplicar un medicamento o iba a poner un paquete globular y me di cuenta de que ese no era del paciente, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Tal vez no identifiqué cómo debe de ser al paciente. Tal vez no leí correctamente, no ubiqué al paciente. Lo ubiqué por número de cama y no por el nombre, como nos dice la acción esencial número 1, ¿sí? Entonces, esto nos viene dando un error y puede ser leve, moderado o puede ser más grave, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Evento adverso leve es un incidente que provoca en el paciente síntomas leves y un daño mínimo de corta duración. Un evento adverso moderado provoca en el paciente una intervención que prolonga la estancia hospitalaria o que causa un daño o una pérdida funcional permanente o de larga duración. Eso se da mucho
¿sí? Las extravasaciones son muy frecuentes y es lo que causa un daño al paciente. Ustedes saben y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que ha habido pacientes que pues han perdido un miembro o la funcionalidad de un brazo por una mala técnica. Y un evento adverso grave, centinela, es todo evento que haya derivado en la muerte del paciente o la pérdida permanente y grave de la función de un órgano o miembro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, jefa, se escucha bien. Gracias. Error humano. Nos habla de que los eventos adversos están asociados al proceso de cuidado que proporcionan los profesionales de la salud. En este caso nosotros, ¿verdad? Es importante la correcta identificación de los eventos centinela, los cuales son evitables al implementar los protocolos. Por eso nosotros actualmente, ¿verdad? Si nos vamos a años atrás, no teníamos tantos protocolos, no teníamos tantos formatos por llenar. Era un poco menos de papelería. Sin embargo, a raíz de todos estos eventos adversos que se han ido presentando, ¿qué ocurre? Que pues son evitables, como vimos anteriormente, en un 50%. Sin embargo, sigue ocurriendo. Y por eso es importante que nosotros tengamos presente la salud, importante que estos eventos, ¿verdad?, sean evitados. ¿Cómo? Aplicando todo lo que tenemos a mano, los protocolos, los lineamientos, lo que son las normas oficiales, las acciones esenciales, ¿sí? Todo eso tenemos que aplicarlo, porque si nosotros aplicamos todo esto, créanme que vamos a tener menos errores. Tal vez tengamos una cuasi falla, pero no vamos a llegar a tener lo que es un evento centinela. Los eventos centinela tienen implicaciones éticas y legales para el personal y para la institución. Como podemos ver, actualmente, ¿sí?, la gente ya está más despierta, ya tiene más conocimiento. Y si nosotros nos vamos a lo legal, podemos, ¿qué será? Nos pueden demandar. Nos pueden demandar por la vía civil, por la vía penal. ¿Y cómo podemos acabar nosotros? Acabamos mal, ¿sí? Entonces tenemos que realizar. Nosotros, desde que estudiamos, sabemos que lo que menos tenemos que hacer es hacer daño. Entonces tenemos que actualizarnos. Tenemos que leer, tenemos que seguir estudiando. Siempre no quedarnos en lo mismo. Esto desde siempre lo hemos sabido los que estamos en el sector salud, que aquí nunca dejamos de aprender. Y aquí nos habla también de que las instituciones deben de garantizar la seguridad de los pacientes. ¿Cómo? Implementando los protocolos. ¿De acuerdo a qué? Aquellos errores que se van presentando, ¿verdad? Los eventos adversos que se notifican. A través de ellos, vamos nosotros a ver los que están encargados, los que se encuentran en el COCACEP, de implementar ese tipo de protocolos en conjunto con todas las disciplinas, darlo a conocer también. Y también deben de implementar medidas de supervisión adecuadas y continuas, ¿sí? Es importante que nosotros supervisemos. ¿Para qué? Porque de esta manera podemos darnos cuenta dónde estamos fallando, podemos retroalimentar al personal, ¿sí? Y esto debe de ser continuo. ¿Para qué? Para que podamos evitar y prevenir esos errores. Bueno, pues aquí podemos ver lo que es las dimensiones de lo que es la cultura de seguridad del paciente, el trabajo en equipo. Debemos apoyarnos, respetarnos, ser solidarios. La comunicación, ¿qué fue lo que faltó?
apertura para la comunicación y grado de interés de la seguridad del paciente, la retroalimentación y mejora continua, porque el aprendizaje que nos dejan estos errores es muy importante. Y a raíz de esto debemos ejecutar acciones de mejora. El apoyo de las autoridades hospitalarias es indispensable. Esos deben de tener un interés para priorizar y crear un ambiente laboral de seguridad y una actitud reactiva. Debe haber una buena percepción de seguridad, prioridad para la seguridad del paciente y efectividad de los procedimientos. Retroalimentación y comunicación de estos errores. Tenemos que aprender de cada uno de los errores que sea una cuasifalla, sea un evento adverso leve, moderado o un evento centinela. Debemos de notificarlos, ¿sí? Hay que reportar todos esos eventos que ocurren, así sea una cuasifalla, como mencionamos, así sea un evento adverso leve, moderado o grave. Y lo que siempre recalcamos aquí, el trabajo en equipo, que debe de ser entre todos los servicios, ¿sí? La suficiencia de personal, debe de haber una disponibilidad y organización. Los problemas en los cambios de turno. Tenemos que ver cómo resolver esto, porque esto nos lleva a cometer errores, sino que esto es para mejorar. Bueno, y aquí vamos a ver nosotros, ¿verdad? Lo que es la madurez de lo que es la seguridad del paciente. Nos encontramos en una madurez, no sé cómo la vean ustedes. Cuando es una madurez patológica, la seguridad es una pérdida de tiempo. Para las autoridades como para uno mismo, ¿verdad? Como individuo, parte del personal de salud, la seguridad es una pérdida de tiempo. La reactiva, cuando pasamos al siguiente nivel y es reactiva, actuamos únicamente cuando ocurre un incidente. La calculadora, tenemos sistemas para gestión de riesgos. Y la proactiva, que es donde creo que nos encontramos, ¿verdad? Estamos alerta ante riesgos que puedan ocurrir. Y la creadora es la gestión de riesgo, siempre que es parte integral de lo que estamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Mil disculpas por lo del internet. Bueno, pero para todo esto también tenemos la ayuda de las acciones esenciales, que eso también es una obligatoriedad, recuérdenlo, siempre se menciona. Este documento está en el diario oficial que fue emitido en septiembre de 2017. Es un acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, el documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Todos nosotros sabemos la importancia que esto tiene y la importancia que se le ha venido dando, ¿sí? Entonces, vamos a realizar las acciones esenciales. Bueno, ¿qué nos dice la acción esencial? La acción esencial es la número 7 en este caso, ¿verdad? Es la clasificación internacional de seguridad del paciente, donde nos habla acerca de la notificación de eventos adversos, eventos centinela, cuasifalla, ¿sí? Y dice, es clasificación internacional de seguridad del paciente, coloca a la notificación del evento como el principal medio por el que se identifican los eventos adversos con el propósito de mejorar la atención otorgada a un paciente, identificar y corregir las fallas de los sistemas, prevenir la repetición de eventos, ayudar y crear una base de datos orientada a la gestión de riesgos y la mejora de la calidad, y contribuir a ofrecer un entorno seguro para la atención de los pacientes. Recordemos que en algún momento también nosotros podemos ser pacientes. ¿Cuál es
el objetivo de esta acción. Generar información sobre cuasifallas, eventos adversos y centinelas mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia y a nivel nacional nos permita emitir alertas para evitar que acontezcan eventos centinela en los establecimientos de atención médica. Eso debe de ser prioridad para el sector, ¿sí? ¿Cómo entendemos estos errores? Cuando, por ejemplo, una persona que va a ejecutar un procedimiento sin lavarse las manos, pero antes de que realicemos ese procedimiento nos damos cuenta y alguien le dice por allá que no se ha lavado las manos de manera correcta. Todos estos, si nosotros nos damos cuenta, como la duda sobre la indicación verbal del medicamento, tenemos que preguntar, ¿el paciente no es valorado por riesgo de caída posterior a una cirugía? Eso es importante porque ha habido eventos centinelas relacionados a este tipo de evento. Equipo no funcional o descalibrado. Tenemos que ver que nuestros equipos estén calibrados, estén funcionales. ¿Por qué? Porque depende de esto el que le demos una buena atención a nuestros pacientes. Si todo eso lo detectamos con oportunidad antes de realizarlo en el paciente, estamos hablando de una cuasifalla, el cual no le causará daño al paciente. Bueno, en cuanto a los errores, ¿verdad? ¿Por qué ocurre todo esto? Si nos vamos dando cuenta, hay una falta de comunicación con el equipo de trabajo, ausencia de alguien que guíe, que esté, porque son unos distractores. Medicamento correcto, paciente correcto y empezamos, ¿no? Pero sí les digo, es muy importante que nosotros no nos distraigamos con todo esto cuando estemos laborando. Y esos son algunos de los errores que pueden hacer. Guardar en el mismo cajón medicamentos similares, que se convierte en un error activo, insuficiencia de recursos que se dan por las fallas del sistema, administración de dosis equivocada de medicamento, error activo, relaciones interpersonales deficientes, fallas del sistema, personal que carga un medicamento sin realizar doble verificación y los correctos, que eso fue lo que pasó con en el caso. Bueno, aquí se dice que pues podemos cometer errores, ¿verdad? Pero no se deben de repetir. Y pues nos convertimos también en víctimas cuando hablamos de los propios errores y de los fallos del sistema, que no es nada sencillo, por las consecuencias emocionales, sociales, profesionales y legales que esto nos pueden ocasionar. Entonces, así como la víctima es el paciente, también nosotros nos convertimos en la segunda víctima y la institución en una tercera víctima. Bueno, para todo esto, como les comentaba, existe un comité de seguridad del paciente, que es el COCACEP, que es un órgano colegiado de carácter técnico consultivo que tiene por objeto analizar este tipo de problemas de calidad de atención en los establecimientos y establecer acciones para la mejora continua de la calidad y la seguridad. Bueno, si hablamos de seguridad del paciente, ¿verdad? Está lo que es la número 8, la acción esencial número 8, cultura de seguridad del paciente, que son las creencias, los valores y las normas que compartimos los profesionales de salud y otro personal de la organización que influyen en las acciones y comportamientos. O sea, nosotros tenemos esos valores, humanización, debemos de ser humanos, debemos de trabajar en equipo, debemos de siempre estar organizados, de seguir todo lo que son los protocolos, las acciones. ¿Para qué? Para dar una atención de calidad. Bueno, dicen que los errores obviamente nos muestran lo que necesitamos mejorar. Sin errores, ¿cómo sabríamos que tenemos que trabajar? ¿Verdad? Y eso es muy cierto. Cuando no cometemos errores, a veces nos confiamos tanto que es cuando ocurre. Entonces, a raíz de todo esto, pues
es como sabemos qué es donde tenemos que mejorar. Bueno, pues muchas gracias y mil disculpas por todos los fallos que tuvimos. Al contrario, muchísimas gracias, jefa Ligia, por su conocimiento y pues por el tiempo que nos ofrece, a pesar de que pues ya nosotros aquí en el departamento, muchísimas gracias por toda la información, que creo que pues todos los compañeros lo aprovechamos, ¿no? Y lo vemos de la manera pues positiva para nosotros implementarlo dentro del hospital y pues de alguna manera, como usted comentaba, no solo en el hospital, sino con nuestra casa, pues a veces como nosotros como pacientes o nosotros como pues servicio, brindando un servicio para algún familiar o algo así. Pues muchísimas gracias, jefa, muchísimas gracias a la gente igual que estuvo aquí pendiente y está pues aprovechando estos cursos, ¿no? Estos cursos, esta información que se les está otorgando. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Gracias a los que se encuentran aquí, ¿verdad? Que pues no es nada nuevo todo esto. Sin embargo, pues el recordarlo es muy bueno. Es muy bueno recordarlo porque, como mencionábamos, también tiene implicaciones emocionales para todos nosotros que sufrimos. Como les comentaba, también nos convertimos en víctimas cuando ocurre un evento adverso, un evento centinela, ¿verdad? Y creo que pues nadie queremos sufrir algo de este tipo. Entonces, para mí, la verdad, agradezco mucho y es un honor el estar con ustedes, a pesar de que pues ya no me encuentro activa laborando, ¿verdad? Pero pues seguimos aquí y gracias por la invitación. No sé si tengan alguna pregunta.